Nos gozamos grandemente en el Señor una vez más de estar delante de ustedes para compartir esta cuarta escuela dominical virtual. Y realmente sentimos que hay una gran bendición a través de este sistema que estamos utilizando ahora, que está llegando a mucha gente. Y muchas personas están conociendo más de la palabra de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Así que en esta mañana vamos a hacer una oración para presentar esta escuela dominical en las manos de Dios y que derrame bendición sobre todos nosotros, sobre todos los que escuchen este mensaje. En el nombre de Jesús, Padre, en esta hora damos gracias porque estamos aquí delante de ti y delante de tu pueblo, delante de los amigos, las amigas que van a escuchar esta palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra sea ungida por el poder de tu Espíritu Santo y que penetre al corazón de cada persona que escuche esta enseñanza y que sea de una gran bendición en su vida. En el nombre de Jesús, amén. En el día de hoy vamos a estudiar una de las parábolas más conocidas de Jesús. Pero antes de entrar en la misma enseñanza de la parábola, vamos a presentar un himno que tiene que ver precisamente con la parábola que vamos a enseñar. Y vamos a dar lugar para que ustedes escuchen, presten mucha atención a este himno porque es un himno muy hermoso y habla la vida de cada uno de nosotros. Así que escuchemos este himno. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Si tú eres un alma que sufre la angustia de sentirte solo en cruel lobreguez, hoy te traigo nuevas de gran gozo. Es el evangelio que salva y redime y te da la luz. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Por ahí hay ovejas que sin rumbo vagan por el mundo, sin fe y sin consuelo, en busca de amparo y de la esperanza que nos da Jesús. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscar
buscar la fe, la encontró llorando, temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Amén. Bien, decíamos que en el día de hoy vamos a estudiar una parábola. Ustedes escucharon el himno, amén, que hablaba acerca de una oveja que se había extraviado. Y ese es el tema que vamos a ver en el día de hoy. Para eso lo vamos a invitar a que cada uno de ustedes busquen en su hogar el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Esta parábola que está en Lucas también la relata Mateo y también aparece en el Evangelio de San Marcos, si no me equivoco. Lucas capítulo 15. Allá en sus hogares donde ustedes están, amigos, ustedes pueden dar gloria a Dios cuando encuentren el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Y dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 15, del verso 3 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Entonces él le refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Perdón. Ya hicimos la oración, así que vamos a entrar en la meditación, en la reflexión de esta parábola. Esta parábola es tan conocida que aún las personas que no leen la Biblia así con frecuencia, quizás la hayan escuchado, al igual que la parábola del hijo pródigo, que quizás es la más conocida de todas. Y en la mayoría de los casos se ha interpretado que esto tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el pastor, tiene que ver con los hermanos, y que cuando alguien se aparta, algún hermano, alguna hermana se aparta de los caminos del Señor, el deber del pastor es ir a buscar a ese hermano, a esa hermana. Eso indiscutiblemente es así, que si alguien se aparta, el pastor tiene que ir a buscarlo. Pero realmente yo pienso, estudiando este pasaje, interpreto, aunque la mayoría de los casos se ha interpretado de la manera como yo dije, yo voy a presentar otro punto de vista, considerando que Jesús buscaba con sus parábolas. Jesús dice que enseñaba por parábolas, y sin parábolas no enseñaba. O sea que ese era el método predilecto de Jesús para enseñar. Y él en sus parábolas enseñaba a los oyentes sobre alguna situación de su vida cotidiana. Enseñaba a los oyentes acerca de situaciones de la vida diaria. ¿Por qué? ¿Por qué enseñaba sobre situaciones de la vida diaria, de su vida espiritual, de su relación con Dios, de su relación con otros? Amén. Él buscaba una reacción en las personas sobre lo que él estaba enseñando. Ese era el propósito de las parábolas. Buscar una reacción en los oyentes sobre lo que él les estaba refiriendo, contando. Recordemos que la iglesia no existía en los tiempos de Jesús. ¿Cuándo nace la iglesia? La iglesia nace luego de la muerte de Jesucristo en la cruz.
Por lo tanto, no es lógico que Jesús vaya a enseñar de algo que aún no existía, porque no tendría ninguna aplicación para los oyentes. ¿Y qué beneficio tendría para los que estaban escuchando esa parábola si no tenía que ver con ellos ese relato? No se le podía aplicar. Por lo tanto, yo reflexiono en esto y pienso que hay otro propósito que tenía Jesús al enseñar esta parábola. Y eso lo vamos a ver a medida que vamos avanzando en el estudio de este pasaje. Pero antes de analizar este pasaje, vamos a platicar un poco sobre las figuras que aparecen en esta historia, que no es una historia real, sino una historia imaginaria. En las parábolas se presentan historias no reales sobre aspectos, como dije, cotidianos de la vida del pueblo. Y esa parábola podía ser una parábola que alguien más había relatado y que le había gustado a las personas. Y el que estaba enseñando usaba esa parábola para enseñar, para buscar una reacción de las personas. Pero en el caso de Jesús no era así. Él no tomaba parábolas que hubieran enseñado otras personas, sino que él en el momento, por decirlo así, le venía la inspiración de parte de Dios sobre lo que él debía enseñar. Y así es que nosotros vemos tantas y tantas parábolas de Jesús y tan hermosas que son. Bien, la primera persona que nosotros vemos en esta historia es un pastor de ovejas. Y la otra figura que vemos aquí es la oveja, por supuesto. Jesús utilizaba mucho la figura del pastor y de las ovejas. Además de que era algo muy conocido en Palestina por formar parte de su vida diaria. ¿Por qué sería que el Señor siempre, muchas veces, escogió la figura del pastor y de las ovejas? Primero veamos algunos ejemplos en los que Jesús habló del pastor y las ovejas. Voy a contárselos así como quien dice de memoria para no ir buscando en la escritura, para que vayamos un poco más rápido. En una ocasión Jesús, al ver las multitudes, dice la escritura que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. En otra ocasión Jesús dijo: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y también dijo: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. También dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y hay muchos otros pasajes que pudiéramos citar, en los cuales Jesús toma ejemplos de la vida pastoril en esa región. Muy bien, antes de entrar en el desarrollo del tema, les voy a hablar un poquito acerca de los pastores y las ovejas en Palestina. ¿Por qué razón? Porque de esta manera vamos a comprender mejor este relato de la oveja perdida. ¿Qué clase de animal era la oveja? La oveja era un animal indefenso. La oveja era un animal que había que cuidarlo mucho. Si el pastor no cuidaba de ellas, cualquier animal salvaje, cualquier depredador podía venir y acabar con ellas. Tan indefensas eran así, que si se enredaban en un matorral, ellas no podían salir de allí. El pastor tenía que ir y ayudarles a salir de ese matorral, porque por sí solas no podían salir. También son animales que se pueden extraviar con mucha facilidad, pues en lo que van comiendo el pasto, que agachan la cabeza, van comiendo, siguiendo, caminando, amén, y por allí, ¿verdad?, ni cuenta se dan cuando se han alejado del rebaño. Allí está el pastor en ese momento, alerta a las ovejas, y cuando ve alguna que se va alejando así, toma su cayado y se acerca a ella y la jala con el cayado. El cayado era un instrumento de los pastores, una vara que terminaba en forma de bastón.
Y con eso agarraban a las ovejas y las traían y las volvían a meter al rebaño. También se puede decir de las ovejas que son animales dóciles, mansos, y establecen una relación, por decirlo así, personal con el pastor. A tal punto que el pastor les pone nombre y las llama con ese nombre. De tal manera que las ovejas se acostumbran a ese nombre y cada vez que el pastor las llama, ellas van a donde está el pastor. No importa si el rebaño es grande, no importa si el rebaño es muy grande, puede ser de 100 ovejas como en este relato. El pastor a todas las ovejas conoce y a todas les pone su nombre. El pastor cuida mucho de su rebaño y cada día, al finalizar el día, las examina a cada una de ellas para ver si hay alguna que está herida, si hay alguna que está lastimada, si hay alguna que está enferma, y así las cura, les pone bálsamo, les pone aceite, amén, y así de esta manera, ¿verdad? Él viene y una por una, si son 100, allí se demora el tiempo que sea necesario, pero va a ver a cada una de las ovejas. Si tienen abrojos, si tienen maleza en el pelaje, porque el pelaje de las ovejas es muy abundante, él comienza a quitarle esos abrojos, esos espinos, esa maleza, hasta que haya quedado limpia la oveja. Cuando llega la noche, el pastor reúne a las ovejas y las lleva a un redil que ya él ha preparado. ¿Qué es un redil? Un redil es una especie de refugio que el pastor hace con arbustos espinosos, con lo que encuentre por allí, ¿verdad? Lo que encuentre por allí lo utiliza de tal manera que construye una especie de cerca y solamente deja una abertura para que por allí entren las ovejas. Cuando ya han entrado todas las ovejas, el pastor se coloca en esa abertura de tal manera que él se constituye en la puerta de ese redil, de ese aprisco, como se le llama también, de tal manera que ninguna oveja puede salir y tampoco ningún animal feroz puede acercarse acá a las ovejas, porque él está allí para defender a las ovejas. Por esa razón, ustedes han leído que Jesús dijo, y antes lo mencioné, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos su rebaño, nosotros somos su manada, y Él nos tiene guardado, cubierto, nos protege del enemigo, de los ataques del enemigo. Pero el pastor, decíamos en antes, que le pone nombre a sus ovejas, pero también tiene un llamado general para llamarlas a todas. Y cuando Él hace ese llamado general, todas las ovejas acuden donde Él está, ya sea porque les trae comida, ya sea porque las va a llevar a tomar agua. Él les tiene un llamado especial, y apenas las ovejas escuchan ese llamado, todas acuden allá donde está el pastor. Un hombre que estaba escribiendo sobre la vida de los pastores en Palestina decidió viajar allá para tener la información directamente de las personas que pastoreaban los rebaños. Y un día se va con uno de los pastores para pasar el día y conocer cómo era la situación, qué era lo que sucedía con el pastor, las ovejas, el rebaño, todo esto, para él poder escribir. Y un día, amén, mientras estaban allí, ese día, cuando estaba allí con aquel hombre, llegaron a un abrevadero. Un abrevadero es un lugar donde toman agua las ovejas. Y llegaron allí, comenzaron a tomar agua todas esa manada era de más de 100 ovejas, las que le estoy mencionando. Y al rato que tenían de estar allí tomando agua, se acerca otro rebaño que tenía tal vez más de 200 ovejas. También venían a tomar agua y llegan estas 200 o más ovejas y se mezclan allí con las otras ovejas del otro pastor. Allí no se sabe de quién es uno o de quién es la otra oveja. Ahí estaban todas mezcladas. Y él
hombre que había ido allá a escribir sobre la vida pastoral, piensa en sus adentros, qué gran problema tienen estos pastores ahora cuando ya terminen de tomar agua de las ovejas, porque ¿cómo van a hacer para separar a las ovejas? ¿Qué sucede cuando ya terminaron de tomar agua? Un pastor se coloca en un extremo y el otro pastor se coloca en el otro extremo, y cada quien comienza a hacerle su llamado peculiar a las ovejas, y las ovejas comienzan a separarse y cada oveja se va con su pastor hasta la última. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Allá en sus hogares donde ustedes están pueden dar un gloria a Dios. ¿Por qué? Porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Por estas razones y por otras más fue por las cuales Jesús escogía mucho esa figura del pastor y las ovejas. Ahora vamos a hablar en sí ya de la parábola de la oveja perdida. La historia comienza con un hombre que tiene 100 ovejas y una se extravía. Al contarlas en la tarde, cuando ya tal vez o en algún momento pues se da cuenta de que faltaba esa oveja. Y si nosotros le prestamos atención a esto, pareciera que la figura central aquí es la oveja que se extravió. O también pudiéramos pensar que la figura central aquí es el pastor que dejó las 99 y se fue a buscar aquella oveja extraviada. Pero leamos lo que dice el relato. Y vámonos al verso 5, allá donde están. Vamos a leer el verso 5. Dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, y allá donde están ustedes en sus hogares, ustedes pueden leer la última palabra que dice allí. ¿Qué dice la última palabra? Una vez más, repita lo que dice la última palabra. Gozoso, gozoso. La pone sobre sus hombros, gozoso. Y luego, seguimos leyendo. Y luego en el verso 6, dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le dice este pastor a sus vecinos y amigos allá en su casa? Dígalo usted. Gozaos, gozaos, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y ya para concluir la parábola, en el verso 7 dice así, ahora sí habrá más que gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Significa entonces que el enfoque principal no está en la oveja perdida, que el enfoque principal no está en el pastor que fue a buscar la oveja. El enfoque central está en el gozo que siente Dios, el gozo que se siente en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Por eso es que yo entiendo que esta parábola no tiene que ver con la iglesia ni con los hermanos que se apartan, sino que está hablando del hombre pecador, está hablando de nosotros, de la humanidad. Cuando Adán pecó, allá en el jardín del Edén, él fue y se escondió porque sintió vergüenza, dice la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios inmediatamente? Lo fue a buscar. Y comenzó a llamarlo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Lo fue a buscar. Claro que habría consecuencias por la desobediencia de Adán, porque ya el Señor se lo había advertido. Pero también hay que ver cuál fue la actitud de Dios. El Señor lo fue a buscar al hombre que había pecado. ¿Para qué? Para darle una salida a esa situación, para darle una solución a lo que el hombre había hecho. Él quería traerlo de regreso al redil. Y con el pecado de Adán, sabemos que toda la humanidad quedó marcada. En la Escritura dice que por un hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres.
Por ese pecado, la humanidad quedó condenada. Pero Dios iba a buscar al hombre para darle salida a esa situación. ¿Por qué? Por su gran amor y su gran misericordia. Porque la misericordia de Dios es desde un extremo hasta el otro de la tierra, dice la Escritura. Porque el amor de Dios, amén, no alcanza a comprenderlo en nuestra mente finita. Va más allá de nuestros pensamientos. Y para darle solución a esas terribles consecuencias del pecado del hombre, Dios decidió dejar su trono de gloria. Dios decidió humillarse a sí mismo y hacerse hombre para venir a sufrir una muerte oprobiosa, una muerte terrible, muerte de cruz. Y aquí podemos identificar quién es la oveja extraviada. La oveja extraviada no es otra que el hombre pecador que Dios vino a salvar. Esa es la oveja extraviada. Representa a toda la humanidad. Y por eso Él dejó aquel trono de gloria y vino aquí a la tierra a salvar a esa oveja. Dice la Biblia que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O pudiéramos decir la que se había perdido. Es decir, la oveja extraviada. A ti y a mí, hermano. A ti, querido amigo, amiga, que estás escuchando o que estás viendo esta enseñanza. Tú y yo somos esa oveja de la cual habla Jesús en esta parábola. Porque y dice el verso 5, para entrar un poquito más en el análisis de esto. Dice el verso 5, y cuando la encuentra, ¿en qué condiciones? Pensemos nosotros, ¿en qué condiciones creen ustedes que Él encontró a esa oveja que se había extraviado? Si es un animal indefenso, si es un animal que depende del pastor, esa oveja debía estar lastimada, esa oveja debía estar herida, esa oveja caminaba sin rumbo fijo, sin saber por dónde iba y estaba a merced de cualquier depredador, de cualquier animal salvaje. ¿En qué estado me encontraba yo cuando el Señor me encontró? ¿En qué estado te encontrabas tú, hermano mío, cuando el Señor te encontró? Tal vez con la vida hecha a pedazos, angustiado, desesperado, algunos al borde del suicidio. Esa fue la manera como el Señor nos encontró. ¿En qué estado te encuentras tú, amigo mío, amiga mía que me escuchas? ¿Estás desesperado? ¿Estás angustiado? ¿No tienes esperanza tal vez? ¿La has perdido ya? ¿Sientes que no hay salida para la situación que estás viviendo? Tal vez tu esposo es un tomador, es un borracho y se embriaga, se gasta el dinero en eso y luego llega a la casa y te maltrata. O ya no sabes qué hacer con tus hijos. Se han extraviado del buen camino. Están en el mundo de la droga, en la delincuencia. Hay tantas situaciones que se vive día a día. Y tú, amigo mío, por más que te esfuerzas, no logras salir adelante con tu familia. Ahora en medio de esta situación, sientes que te ahogas, porque ni siquiera puedes conseguir el sustento para tu hogar, para tu familia. Pues yo te digo en este día, en esta mañana, Jesús te está buscando, amigo mío, amiga mía. Y yo me atrevo a decir lo siguiente, porque conocemos al Dios al cual le servimos y lo podemos comprometer. Él te va a sacar de esa situación en que te encuentras. No te va a dar dinero, no te va a dar riquezas, pero te aseguro que no te faltará el pan nuestro de cada día, el sustento diario. Y te dará algo aún mejor que eso. Te va a dar paz. Te va a dar paz. Y vas a sentir lo mismo que escribió aquel salmista que decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando uno está en Cristo, cuando uno está en el Señor, no importa la situación, no importa el problema, nosotros estamos confiados en Él.
Estarás tranquilo en medio de cualquier situación, amigo. Y Él te va a dar la salida, te lo aseguro. No importa lo grave o complicado del problema. Solamente Él pide que le entregues tu corazón, que le entregues tu vida. Y cuando Él te encuentra, o mejor dicho, cuando tú te dejas encontrar por Él, ¿cuál es la reacción de Dios? ¿Qué sucede en el cielo? Dice la parábola que se llena de gozo. Dios se llena de gozo. Y no solo Él, sino todos los habitantes del cielo se llenan de alegría, se llenan de gozo y hacen fiesta. Y hay una celebración tremenda allá en los cielos, porque un pecador se arrepintió. Porque tu amigo, amiga, aceptaste a Jesús como Señor de tu vida y reconociste que por su sacrificio en la cruz tienes vida eterna. Significa que cuando yo me convertí, y yo lo medito así, hubo una gran fiesta en el cielo. Significa, hermano mío, que cuando tú te convertiste, hubo una gran fiesta en el cielo. Porque eso es lo que dice la parábola. Jesús es ese pastor que dejó las 99 y fue a buscar esa oveja descarriada. La oveja descarriada, como dijimos, representa a toda la humanidad. Y el Señor le estaba hablando en ese momento a todas esas personas que estaban allí para que reaccionaran, para que reflexionaran. Incluso le estaba hablando a sus enemigos, a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes que le deseaban el mal, que aún querían matarlo. Él le estaba hablando a todos ellos y le estaba diciendo: Dios los quiere a todos ustedes, salvar a todos ustedes. El sacrificio que yo voy a hacer es por toda la humanidad, por buenos, malos, por todos. Esa es la misión que me encargó mi Padre Celestial. Ahora, ¿quiénes son esos 99 justos? Porque también habla de 99 justos, 99 ovejas que dejó. Y luego, ¿verdad? Al final, Él vuelve y menciona las 99, pero luego dice que no necesitan de arrepentimiento. No necesitan de arrepentimiento esas 99 ovejas que quedaron en el redil. Yo les digo algo a ustedes, hermanos amigos. Todos necesitamos arrepentirnos y todos los días tenemos que arrepentirnos, porque todos los días nosotros le fallamos a Dios. No hay un día en que nosotros no le fallemos a Dios y tengamos que venir delante de Él y decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque te he fallado. Perdóname, Señor, porque no pude controlar mi carácter. Perdóname, Señor, por esto, por lo otro. Pero todos los días tenemos que ver. Yo lo hago, hermanos, amigos. Todos los días cuando yo hago mi oración, eso forma parte de mi oración. Pedirle perdón a Dios porque reconozco que soy un pecador y necesito arrepentirme todos los días. Entonces significa que nosotros no somos esas 99 ovejas que quedaron en el redil. No somos eso porque necesitamos arrepentirnos. ¿Quiénes son esos 99 justos? Entonces, que no necesitan de arrepentirse. Son los ángeles de Dios. Son los ángeles que están con Dios en su gloria. Ya mencionamos en antes que Dios dejó su trono de gloria y vino aquí a la tierra. Dejó, ¿verdad?, la compañía de sus ángeles. Dejó los 99 y se vino acá a buscar esa oveja que se extravió. A través de Adán, toda la humanidad. 99. Estos son números simbólicos. No son reales, por supuesto. Porque los ángeles son millares de millares, millones de millones, como los vio el apóstol Juan. Ahora bien, Dios es todo misericordia. Dice que la misericordia de Dios es más grande que los cielos, que la misericordia de Dios es más grande que la mar, lo cantamos, amén. Y va más alto que los cielos, más alto que la tierra. Y el amor de Dios por nosotros es mucho mayor de lo que nosotros podemos imaginar. Les decía en antes, porque nuestra mente finita no alcanza a comprender el amor de Dios, porque por mucho que nosotros le fallemos, Dios nos va a seguir amando. Dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te está buscando, amigo. Jesús te está buscando, amiga. Él va de continente en continente. Él va de país en país. Él va de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de casa en casa, buscándote, amigo, buscándote, amiga. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Y por eso dejó las 99 para venir a buscarte. Déjate encontrar por el Señor. Déjate encontrar por el Señor. Déjate encontrar por el Señor. Déjate encontrar por el Señor, porque Él te está buscando. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y allá donde tú estás, amigo, amiga, escuchando este mensaje, allá tú puedes inclinar tu rostro. Allá tú puedes cerrar tus ojos y decirle a Dios que lo necesitas, que estás dispuesto a ir con Él, a reunirte con el resto del rebaño. Jesús vino a buscar y a salvar la que se había perdido, la oveja extraviada. Hasta aquí, hermanos, esta reflexión un poco corta que hemos tenido en esta mañana. Pero yo sé que esta enseñanza que hemos dado en el día de hoy trae a reflexión a nosotros, ¿verdad? Del gran amor de Dios, de lo que Dios hizo por nosotros al dejar ese trono de gloria y venir a humillarse de esa manera. También, amigo mío, amiga mía, yo sé que el Señor te ha hablado en esta mañana acerca de lo que Dios desea para ti. Que Dios los bendiga ricamente. Y les pido, si no se han suscrito a este canal, que lo hagan. Aquí van a aparecer en la pantalla dos iconos, uno de ellos con la familia pastoral, la foto de la familia pastoral. Haga clic allí donde está esa foto y suscríbase a nuestro canal, porque queremos servirle mejor y para eso necesitamos tener más suscriptores. Que Dios les bendiga ricamente y será hasta el próximo domingo. Dios les bendiga.